la ayahuasca o la soga del alma. Corrían los años 70 del siglo pasado, cuando mi hermano apareció en mi pensión de Lima, procedente de la Argentina, acompañado de una pareja de jóvenes nativos de ese país que, según decían, estudiaban psicología. Tras pasar unos días juntos, decidimos emprender un viaje a Pucallpa y, sobre la marcha, ver qué otros lugares más podríamos conocer. El trayecto a dedo, desde Lima hasta Tingo María, transcurrió sin mayores contratiempos. Ya allí, entramos en contacto con un camionero que se ofreció a llevarnos hasta un lugar de la selva llamado Nuevo Progreso. Sin demasiadas averiguaciones nos fuimos con él. A medida que el camión se internaba por aquella ruta, fuimos notando que cada vez nos adentrábamos más y más en la selva, mientras, desde la carrocería, nos dejábamos llevar por el disfrute de todo lo que ese desconocido paisaje nos ofrecía, hasta que de pronto el amable chofer nos anunció que ya habíamos llegado. En ese momento nos enteramos que Nuevo Progreso se encontraba al otro lado de un gran río llamado Huallaga y que para alcanzar el poblado había que pasar al frente. Ya en el pueblo nos enteramos de que la carretera llegaba solo hasta allí y que, si queríamos alcanzar otro lugar conectado por vía terrestre, tendríamos que viajar hasta Zaposoa, navegando aguas abajo por aquel gran río. Tras realizar las gestiones necesarias, al día siguiente, muy de madrugada, partimos en una enorme balsa cargada con abundantes abarrotes, herramientas, calaminas, cajas de cerveza y otras mercancías. Durante el trayecto conocimos y sufrimos el mal paso de Cayumba. Luego de algunas horas de navegación, finalmente arribamos al pueblo de Zaposoa. Ya entrada la noche de ese mismo día, llegamos a la ciudad de Tarapoto, que contaba con todos los servicios públicos, incluso un aeropuerto. Al día siguiente, supimos que había varios lugares interesantes para visitar y conocer en los alrededores. Una mañana, mientras paseábamos y socializábamos por sus calles, quizá debido a la pinta que llevábamos, se nos acercó un grupo de muchachitos, preguntándonos si éramos hippies, y que también ellos eran medios hippies, y que al igual que nosotros, soñaban con viajar por el mundo con la mochila al hombro, porque ya su lugar les había llegado al pincho. Entonces, uno de ellos nos preguntó si ya habíamos probado la ayahuasca. Le respondimos que no, pero sí sabíamos de qué se trataba y que también conocíamos que, en distintos puntos de la selva y en lugares muy especiales, se expendía aquel cocimiento. También le preguntamos si en la ciudad había alguien que lo ofreciera. Señalando con el dedo índice un sitio en la distancia, nos respondió, sin dudar, el brujo Julián, que vive por allá. A instancias de los argentinos, nos encaminamos hacia esa casa que quedaba en las afueras de la localidad. Al llegar, el chamán, sin demasiados trámites, pero sí con algunas recomendaciones, nos vendió una botella y, de paso, nos obsequió un vaso de plástico color naranja, de esos que solían regalar en los vuelos de Fawcett. Ya en el camino de regreso, les preguntamos si alguna vez ellos habían tomado ayahuasca. Uno de ellos respondió con énfasis: "Tamare, compadre, para atreverse a tomar esa chicha hay que estar bien chévere. Así nomás, y de puro mandado, no la puedes tomar, porque esa vaina te hace ver otros mundos. Y si no estás limpio, preparado y bien de la cabeza, puede que ya no regreses de la locura que te hará sentir y atravesar la ayahuasca". Sin duda, se refería a no estar enfermo y, sobre todo, a encontrarse muy cuerdo. Entonces, uno de los chibolos nos preguntó si ya sabíamos dónde íbamos a tomar la ayahuasca. Al responderle que no, nos dijo que ellos sabían dónde. "Hay un lugar bien chévere, espérenme aquí. Voy a sacar un par de machetes de mi casa y nos vamos al río. Allí les vamos a levantar una pequeña choza para que puedan pasar la noche". Fuimos hasta el lugar y resultó ser una amplia playa de arena blanca, rodeada por un bello paisaje. De inmediato, a su manera y con gran rapidez, construyeron una bonita choza, con techo y paredes de palma. Luego, regresamos al pueblo para almorzar, pero antes y entre nosotros, convenimos quiénes iban a tomar ese preparado en la noche, y siguiendo las instrucciones de don Julián, esos no debían almorzar, porque debían estar en ayunas. Entonces, esa noche, tomaríamos Jorge y yo. Graciela cuidaría a su pareja, mientras mi hermano cuidaría de mí, y al día siguiente, los roles se invertirían. Más tarde, con los muchachos, regresamos a la playa, donde en medio de un fantástico plenilunio nos acompañaron hasta las 8 de la noche. Distanciado de Jorge y Graciela,
Graciela, sentado sobre la arena. Me serví aquel brebaje hasta cubrir casi las 3/4 partes del vaso. Tenía un olor un tanto nauseabundo. Bueno, así será. Y me lo bebí. Ya en la boca sabía a un vino súper áspero. Cada cierto tiempo, mi hermano me preguntaba, ¿sientes algo? Le respondía que nada. De pronto, cuando levanté la cabeza, vi que la luna había crecido como 100 veces su tamaño, y de repente, esta se cayó en trayectoria de colisión con la Tierra, y me desesperé brutalmente, sintiendo que su impacto nos iba a matar a todos, incluso al planeta mismo, y mientras gritaba de terror, me desperté, y vi sobre la arena mi mochila, mis zapatos y la botella de ayahuasca. Cuando intenté pensar en lo que había sucedido, o si todo solo había sido producto de mi imaginación, súbitamente sentí que la tierra a mi alrededor se hundía. Despavorido, vi cómo todo caía a gran velocidad por un enorme agujero negro que parecía no tener fin, y, aún así, estaba seguro de que en cualquier momento me estrellaría contra algo y me rompería en 1000 pedazos. En medio de esa desesperación, gritando y llorando de espanto, desperté, y otra vez estaban en el mismo lugar, mi mochila, mis zapatos y la botella de ayahuasca. Aún envuelto en aquella alucinación, sentí un extraño hormigueo que ascendía desde la punta de mis pies hacia las pantorrillas. Luego, lo percibí en los muslos, las nalgas y mi sexo. Después se instaló en el estómago y, tras recorrer mis pulmones y mi corazón, subió por el cuello, alcanzó mi rostro y finalmente se apoderó de mi cerebro. Cuando sentí que esa sensación había invadido por completo mi cuerpo, me llevé una mano a los cabellos y, al tirar de ellos, se desprendió la tapa de mi cráneo. Entonces vi que estaba lleno de gusanos y que, de pies a cabeza, mi cuerpo se hallaba totalmente agusanado. Ante aquella espantosa visión, grité con todas mis fuerzas hasta despertarme y, felizmente, otra vez estaban en el mismo lugar mi mochila, mis zapatos y la botella de ayahuasca. Ya, un tanto más calmado, advertí que, por la orilla donde me encontraba, algo se movía y se acercaba lentamente hacia mí. De pronto, me di cuenta de que se trataba de una enorme serpiente, cuya piel brillaba como si estuviera envuelta en las luces psicodélicas de una discoteca. Preso del pavor, quise darme vuelta y huir, incluso arrojarme al río, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente inmóvil. Cuando la serpiente se detuvo frente a mí, vi aterrorizado que su boca era una enorme vagina que me devoró de un solo bocado, y aunque gritaba cada vez con más fuerza y desesperación, no podía oírme a mí mismo. Aún así, seguí pidiendo auxilio hasta que desperté, y, una vez más, allí estaban, en el mismo lugar, mi mochila, mis zapatos y la botella de ayahuasca. No sé por qué, pero en ningún momento de aquellas tormentosas alucinaciones, intenté escapar de sus garras. Me consolaba pensar que, como todo en la vida, aquella pesadilla también tendría un final. De pronto, me vi en medio de un vasto desierto, preguntándome cómo había llegado hasta allí, cuando, de repente, apareció una enorme nube de polvo y arena que avanzaba hacia mí desde todas las direcciones. Sobre mi cabeza irrumpieron cazabombarderos y helicópteros artillados, lanzándome misiles y descargando ráfagas de ametralladoras. En medio de aquel ataque, distinguí, dentro de la nube, cientos de tanques escoltados por miles de soldados que también disparaban contra mí. Entonces corrí y corrí, impulsado por un deseo desesperado de que no me alcanzaran, de que no me mataran. Pero cuando advertí que, pese a tanta guerra y tantos disparos, no se escuchaba ningún ruido, desperté. Y, una vez más, allí estaban, en el mismo lugar, mi mochila, mis zapatos y la botella de ayahuasca. Y mientras los observaba, de pronto, detrás de ellos, apareció la silueta de una sombra negrísima que de inmediato supe que era un demonio. Con movimientos extraños y retorcidos, transformó mi mochila en un gigantesco sapo cuya enorme bocaza amenazaba con engullirme. Convirtió mis zapatos en 2 descomunales tarántulas que avanzaban hacia mí para picarme, y a la botella de ayahuasca la volvió un formidable puñal. Luego, a esos 3 horribles engendros les ordenó matarme. En medio de mi agonía, vi que mi hermano me estaba poniendo de costado, porque estaba vomitando sobre mi pecho. Cuando terminé de hacerlo, que fue como botar todas las tripas, por un largo rato me quedé medio tonto. Ya despierto del todo, le pregunté, ¿has estado siempre conmigo? No me he movido para nada, me respondió. No grité de miedo o de terror, en ningún momento. Como 20 minutos después que tomaste la ayahuasca, te quedaste tendido sobre la arena. Entonces yo te acomodé, y así estuviste hasta que te pusiste a vomitar sobre tu pecho. Eso es todo. ¿Qué horas serán? Como las
las 2 de la mañana. ¿Y cómo es la vaina?, me preguntó con curiosidad. Como no le respondí, me preguntó, ¿vas a estar bien? Al decirle que sí, añadió, entonces me voy a dormir a la choza. Jorge ya se despertó y debe de estar durmiendo. Durante un rato estuve palpándome la cabeza, el pecho, las rodillas y los pies, para cerciorarme de que seguía entero. Luego me puse a pensar en todo lo que había alucinado, que no fue solo aquello que les estoy contando, pues del resto ya no guardo recuerdo alguno. De pronto, escuché que las aguas del río corrían como si hablaran en 3 voces distintas. Intrigado, presté atención y entonces comprendí que un murmullo provenía de las aguas del fondo, al rozar con las piedras de su lecho. Otro nacía de las aguas que corrían sobre aquellas, y el tercero correspondía a las aguas que fluían en la superficie. Después de un rato, vi que, dentro de la choza, Graciela había encendido una vela. De pronto, alrededor de esa tenue luz, comenzaron a desencenderse otras, una tras otra, formando una espiral que no dejaba de crecer. Primero del tamaño de la choza, luego de la playa, después de todo lo que nos rodeaba, hasta abarcar el mundo entero. Entonces se hizo de día, pero no de un día cálido y luminoso alumbrado por el sol, sino de una claridad distinta, indefinible, para la que nunca supe encontrar un nombre y que, por eso mismo, me limité a llamarla un momento espiritual. En lo que aún quedaba de la noche, sentí una profunda conexión conmigo mismo, con la naturaleza y con el universo. Me invadieron una calma interior y una claridad mental en la que todo parecía cobrar sentido. En ese estado, comprendí que todo era mucho más grande que las miserias que ofrece el mundo que había definido mi ego, que no era más que un enano atado a sus miserias, y que de nada valía vivir aferrado a sus caprichos, sus pueriles impulsos y sus demás extravagancias. Y por esa revelación me sentí profundamente agradecido. Encontrándome en ese estado, no sé si solo yo, desde algún punto elevado y profundo de la selva, escuché el grito fuerte, penetrante y salvaje de un ave nocturna. Fue como la señal de entrada de un director de orquesta. De inmediato, toda la jungla comenzó a sonar como una indómita sinfonía que parecía haberse estado ejecutando desde hace millones de años. Escuchados por separado, aquellos sonidos me resultaban extraños y desconocidos, pero en conjunto poseían una armonía profunda y conmovedora. Por momentos eran alegres, por otros, tristes, misteriosos, tensos o suaves. Y lo más maravilloso de todo era que me traían recuerdos de una vida que aún no había vivido, acompañado por aquella sempiterna melodía. Así como le ocurría a las aguas del río, sentí que mi vida también corría por 3 cauces. Una que venía del pasado, cargado de buenos y malos recuerdos, temores, pesares y alegrías, de todo aquello que estuvo bien o mal hecho. Otro fluía por el presente, encarnado en este viaje, en esta ciudad y en aquella circunstancia increíble que estaba viviendo. Y el tercero avanzaba desde el futuro, con todas sus promesas, ilusiones, sus amenazas y la certeza del irremediable final o la promesa de una nueva vida. Sin embargo, las 3 corrientes, como si fueran una sola, avanzaban juntas hacia una meta que no terminaba aquí ni ahora, ni más adelante ni después, sino que no tenía fin, porque todo transcurría en instantes que se encadenaban en mi mente, guiados por el crecimiento de mi conciencia. Después, como si me hubieran instalado unos ojos espirituales, pude ver más allá de lo visible, y fue así como, más que ver, logré comprender lo que se aloja dentro de mi alma, y la manera en que ésta percibe una realidad a la que normalmente no tenemos acceso. Comprendí también que esa visión nos es negada por la acumulación de las heridas que se producen cuando los hechos superan nuestra capacidad de resistencia y nos hacen sentir indefensos, amenazados o desbordados. Todo ello queda grabado en nuestra memoria emocional y corporal, condicionando en parte la forma en cómo miramos y sentimos desde nuestro interior, la totalidad de todo lo que vivimos. Entonces fue que comprendí de cómo se sucedieron y se encapsularon los traumas y temores de todos los momentos de mi vida y cómo se mimetizaron para ir creciendo cada vez más y más, hasta manifestarse simbólicamente en las horribles escenas de una luna que se desploma, la tierra que me hunde, mi cuerpo que se aguzana, la gigantesca serpiente con boca de vagina que me engulle, la guerra que solo a mí quería matar y el demonio que había convertido, el único ancla que me regresaba a la realidad, en 3 armas destinadas a mi fin. Finalmente, cuando logré comprender su función y entendí que no eran más que tercas e inútiles cuñas que impedían que la paz alcanzara mi conciencia,
desaparecieron. En ese momento, a través de una lucidez aguda, pude recorrer todas las etapas de mi vida y, a medida que desfilaban ante mí, mis antiguas dudas y preguntas encontraron una respuesta. A partir de ello comprendí que a cada uno le corresponde atender sus propias e íntimas vivencias para, desde sus conclusiones, tomar las decisiones correctas que nos permitan conservar la alegría de vivir. Aprendí también que, si bien los seres humanos somos una especie gregaria y, por ello, necesitamos vivir en sociedad, esa necesidad fundamental no debe perturbar nunca nuestra libertad. También, de algún modo, cuyos detalles se me han escapado de la memoria, aquella planta maestra respondió a través de revelaciones asombrosas a todas las preguntas que durante muchos años me había formulado sobre aquello que deseaba entender acerca de la evolución del universo y del mundo que habitamos. Al mismo tiempo, pude viajar sin las barreras del tiempo ni de la distancia por los múltiples territorios del ser humano y vislumbré acontecimientos del futuro en escenas para las que, hasta hoy, no encuentro palabras suficientes que las describan, de manera que solo puedo decir que la ayahuasca es la soga con la que se rescata a los muertos que aún seguimos viviendo. El resto del día me lo pasé en silencio y nadie me molestó, porque Jorge les explicó por qué no debían hacerlo, prometiendo que la próxima vez, al igual que yo, tomaría 3/4 partes del vaso, pero eso sería en Buenos Aires, cuando acabe su terapia. Más terapia que esta jamás vas a encontrar, pensé para mis muy adentros, y me sorprendí al sentirme un poco más profundo. Por su parte, Graciela me preguntó cómo era ese mambo de andar metido bajo los efectos de ese brebaje. Yo le respondí que era como el mundo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde primero hay que pasar por el infierno del inconsciente, luego hay que seguir trajinando por el purgatorio de esta puta vida que a diario sentimos y sufrimos, para finalmente llegar al cielo, que es el mundo espiritual que la ayahuasca te revela. O algo así por el estilo, culminé.